Hola, hola, pues aquí continuando con nuestro curso de biología por parte de la Institución Nacional Educativa. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 8, que vamos a hablar de proteínas. Bueno, las proteínas van a tener ciertas características. Las primeras es que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es decir, por el chón, ¿vale? Ahí vamos a tener que es una estructura cuaternaria. Son de alto peso molecular, de hecho son las moléculas más pesadas que podemos tener. Y también está saber que las proteínas se sintetizan en los ribosomas en el proceso de traducción. Y puse ahí el retículo endoplásmico rugoso porque si ustedes ven en la imagen, vamos a tener que esta parte del organelo va a tener demasiados ribosomas, los cuales van a consistir en la en la síntesis de proteínas en esta zona, en el retículo endoplásmico rugoso. Y también están formados por aminoácidos, que los aminoácidos vamos a conocer como su estructura básica. Ya habíamos visto, de los lípidos va a ser el ácido graso y de los carbohidratos va a ser el monosacárido. No hay que olvidar eso. Ahora, entre las funciones de las proteínas vamos a tener diferentes: estructural, enzimática, hormonal, reguladora, defensiva, transporte, contráctil y de reserva. En la función estructural vamos a tener a las histonas, al colágeno, a la queratina y a la elastina. Las histonas va a pertenecer a esta parte de el ADN, donde se va a enrollar el ADN y lo vamos a ver más adelante. El colágeno y la queratina van a ser componentes importantes de la piel. Van a darle esta resistencia, pero también le van a dar cierta capacidad de humedad o humectación a la piel. Y la elastina va a permitir que la piel pueda llegar a estirar un poquito. De hecho, ustedes verán que a las personas gordas que han estado demasiado gordas por mucho tiempo, se pierde esta capacidad de elasticidad, es decir, se degenera la elastina y por eso la piel no puede regresar a como estaba en un inicio. Otra va a ser la función enzimática, es decir, que aceleran las reacciones bioquímicas del metabolismo, las enzimas. Y como lo vemos en esta gráfica, vamos a tener que la energía con la enzima va a ser menor y cuando falta una enzima la energía va a ser mayor. Y también el tiempo va a ser menos que cuando utilizamos una enzima que si no la utilizáramos, ¿de acuerdo? Ahora, en la función hormonal vamos a tener insulina y glucagón, los cuales van a ser secretados por el páncreas. El páncreas pues va a secretar eso para la regulación de la glucosa en sangre. La insulina hace que disminuya la glucosa en sangre y el glucagón va a hacer que acelere o aumente la concentración de glucosa en sangre. Y también la hormona del crecimiento, que va a ser secretada por la adenohipófisis, regula el crecimiento postnatal, el metabolismo, el balance electrolítico, aumenta la lipólisis y disminuye los depósitos de grasa. Es decir, va a permitir también el crecimiento de los huesos. Entonces, así como el nombre lo indica, pues va a ayudar al crecimiento del cuerpo. Después tenemos una función reguladora. Les puse ahí ciclinas que participan en el ciclo celular. Van a hacer estos checkpoints para que la célula cheque bien si puede continuar con el ciclo o tiene que ser degradada. Y las proteínas que participan en la expresión de genes. Aquí les puse una imagen de un proceso de transcripción, donde para iniciar el proceso de transcripción vamos a tener que hay un sinfín de proteínas que se le van a pegar a los cebadores o al iniciador en la caja Tata, los cuales son muy importantes para iniciar. ¿De acuerdo? Ahora, en la función de defensa, pues vamos a tener a las inmunoglobulinas o a los anticuerpos para los compas, que pues vamos a tener una gran variedad: IgM, IgG, IgA, IgE y IgD. El IgM va a ser el primero que se va a formar, es el menos inespecífico, pero el que le va a dar a todos, el que nos defiende de todo. Luego va a tener el IgG, que va a ser el que se encuentra en mayor cantidad y el que es producido después de una infección. Ahora con lo del coronavirus, todos buscamos el IgG en el suero de las personas infectadas y que salieron del coronavirus para podérselo inyectar como un mecanismo de defensa. El IgA, el IgD, el IgE y el IgD. Que el IgE se ve relacionado más en procesos alérgicos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener función de transporte.
En la función de transporte vamos a tener a la hemoglobina y también a la albúmina. La hemoglobina va a ser una molécula de transporte que va a transportar CO2 y oxígeno. Ahí tenemos su estructura. Y la albúmina, que es una proteína que ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos. También puede transportar varias sustancias al cuerpo, como lo son hormonas, vitaminas y enzimas. Después tenemos la función contráctil. ¿Quién no ha escuchado o ha leído sobre actina y miosina que se encuentran en el músculo? Y vamos a tener que son filamentos que se unen y se alejan cuando hay una contracción y una relajación. Ahí tenemos que estas líneas en verde son la miosina y las líneas en rojas son la actina, que cuando hay una contracción se tocan para poder contraer y permitir el movimiento. Ahora vamos a tener a la ovoalbúmina, que es la función de reserva. Esta ovoalbúmina se va a encontrar en el huevo y se dice que es una proteína de reserva energética para el ave que está en crecimiento o el que se va a desarrollar. Ahora bien, les dije que la estructura básica es un aminoácido y este aminoácido pues va a estar compuesto por un grupo amino, por un grupo carboxilo, por el hidrógeno y una cadena R. Esos son los componentes básicos con un carbono alfa. Esto vamos a tener ya cuando se quieren unir dos aminoácidos. Vemos un aminoácido a la izquierda en la parte superior y uno en la derecha, que cuando se une el OH del grupo carboxilo con el hidrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido, vamos a tener una liberación de agua y un enlace, como lo podemos ver ahí. Ese enlace va a recibir el enlace peptídico. Recuerden bien, enlace peptídico. Y cuando dos aminoácidos se unen, se le va a conocer el nombre de péptido. Si es una cadena muy larga de aminoácidos, pues se le va a conocer como el polipéptido. No olviden esto. Ahora bien, vamos a tener una clasificación de aminoácidos que pueden ser no polares, polares sin carga, cargados positivamente o cargados negativamente, y polares aromáticos, no polares aromáticos. Miren, vamos a tener 20 aminoácidos: glicina, alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina, serina, trionina, cisteína, prolina, arginina, glutamina, lisina, arginina, histidina, aspartato, glutamato, fenilalanina, tirosina y triptófano. Hasta se me fue en aliento. Pero vamos a tener que, si ustedes se dan cuenta, la cadena R, lo que ven en azul, va a ser lo que diferencia a los aminoácidos. Esa cadena R va a ser la que va a diferenciar la estructura en los aminoácidos. Y entonces esos aminoácidos se van a clasificar en dos grupos: los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son aquellos que no se sintetizan en la dieta, en el cuerpo, y se necesitan obtener de la dieta. Y los no esenciales son aquellos que se sintetizan en el cuerpo y que no son esenciales o que no son necesarios consumirlo en la dieta. Y ahí están los dos tipos de las clasificaciones. No lo voy a repetir porque me deja sin aliento esto de los aminoácidos, pero ustedes pueden verlo. Ahora bien, vamos a tener la clasificación de las proteínas. Una va a ser por su forma. De acuerdo a la forma, vamos a tener de dos tipos. La primera va a ser de forma fibrosa, o también conocida como escleroproteínas, y están constituidas por cadenas polipeptídicas ordenadas de modo paralelo a lo largo de un eje, formando fibras o láminas largas. Son resistentes e insolubles en medio acuoso, es decir, en agua. Son elementos básicos estructurales del tejido conjuntivo. Ejemplos de esto: queratina y colágeno, lo veíamos en la piel. Entonces no van a ser solubles en agua y van a permitir esta forma dura y rígida de esta proteína, característica de esta proteína.
Y la otra va a ser las proteínas globulares o esferoproteínas, que están constituidas por cadenas polipeptídicas plegadas estructuralmente adoptando formas esféricas o globulares compactas. Son solubles en agua, de modo que los aminoácidos con cadenas polares están en contacto con el exterior y aquellas con cadenas apolares hidrófobas se orientan hacia el interior. Entonces, así como lo veíamos en los lípidos, también vamos a tener aquí algunos aminoácidos que son hidrofóbicos y no necesitan estar en contacto con el agua. Ejemplo de ello, vamos a tener a la hemoglobina y a la albúmina. Ya lo habíamos visto, la función de la hemoglobina y la función de la albúmina. Y una estructura globular se va a ver más o menos así, como una forma de globo, ¿no? Yo digo, pero bueno, yo se los dejo a su consideración, pero yo lo veo así. Ahora, la siguiente clasificación va a ser por su grupo prostético. En el grupo prostético vamos a tener vamos a tener dos tipos también. Las proteínas simples u holoproteínas son las que están compuestas exclusivamente por aminoácidos, solamente por aminoácidos. Si nosotros rompemos esa cadena, solamente vamos a obtener aminoácidos y los ejemplos van a ser la histona. La histona es esta proteína donde se va a enrollar el ADN. El ADN tiene una carga negativa, la histona va a tener una carga positiva y entonces va a haber una atracción entre ellos y se va a unir. Vamos a tener varios tipos de histona. Histona H1, H2, H2A, H2B, H3 y H4. Pero cuando hay una unión de histonas se va a juntar un octámero. Pero pues a lo que voy es que cuando degradas una histona solamente obtienes aminoácidos. Y eso van a ser las proteínas simples. Porque las conjugadas o heteroproteínas son las que están compuestas por aminoácidos y otra sustancia de naturaleza no proteica que recibe el nombre de grupo prostético. Las proteínas conjugadas pueden a su vez clasificarse en función de la naturaleza de su grupo prostético. Es decir, si son glucoproteínas es porque tienen un glúcido. Si son lipoproteínas es porque tienen un lípido. Y un ejemplo de eso pues va a ser una lipoproteína. Ahí vamos a tener fosfolípidos, vamos a tener colesterol, triglicéridos y las apoproteínas. Estas lipoproteínas se encargan del transporte de triglicéridos y de colesterol hacia las células del cuerpo. No lo olviden. Y para finalizar con la clasificación, pues vamos a tener por su estructura. Vamos a tener 4, que son fáciles: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y se acabó. Pero para eso vamos a tener que la estructura primaria es de una proteína en su secuencia de aminoácidos. Es una secuencia de aminoácidos, es decir, vendría especificada por los aminoácidos que lo forman y el orden de colocación de los mismos a lo largo de la cadena polipéptida. Es como si en los honores, antes de desmayarse, los pusieran en fila y entonces los formaran todos completitos y los formen por el orden de sus apellidos, de la A a la Z, pero saben que están en orden y eso va a ser una estructura primaria, porque la secundaria es una proteína que puede plegarse a lo largo de un eje. Es el primer nivel de plegamiento en el que los distintos restos de aminoácidos se disponen de un modo ordenado y repetitivo siguiendo una determinada dirección. Vamos a tener dos tipos, va a ser una hélice alfa o una alfa hélice y una lámina beta o una beta lámina o una beta plegada. Primero, para la alfa hélice vamos a tener una estructura similar a la de la imagen, con uniones de puente de hidrógeno a través o a uniones de aminoácidos a través de puentes de hidrógeno. Porque si vemos la beta plegada, vamos a tener también uniones por puente de hidrógeno, pero no es en forma de hélice, es en forma, digamos, como de manera fibrosa, ¿no? Manera plana. Ahí va a estar la diferencia entre la alfa hélice y la beta plegada. Ahora, la estructura terciaria, el modo característico es plegarse de una cadena polipeptídica para formar un arrollamiento globular compacto. Son las llamadas proteínas globulares cuyas cadenas polipeptídicas se hallan plegadas de un modo complejo, formando arrollamientos globulares compactos que tienden a adoptar una forma aproximadamente esférica. Es decir, resumiendo,
son cadenas polipeptídicas que van a tener una forma esférica, ¿sale? Y lo vamos a ver así. Ya va a haber uniones de alfa hélice con beta plegadas en la estructura y solamente pues va a ser la unión de estructuras secundarias y me forman la estructura terciaria. Y para terminar con la estructura cuaternaria vamos a tener una pequeña introducción. Miren, existen proteínas que están formadas por varias cadenas polipeptídicas. Estas cadenas se le va a llamar, o a estas proteínas se le va a llamar oligoméricas. En ellas la proteína completa, el oligomero, está formada por un número variable de subunidades o protómeros. Los oligomeros pueden ser dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros, hexámeros, según están formados por 2, 3, 4, 5, 6 protómeros. Los oligomeros más frecuentes están formados por un número de par de cadenas polipeptídicas y en estas proteínas las distintas subunidades están asociadas de un modo característico a la que llamamos estructura cuaternaria. Otra vez, para resumir, solamente son proteínas que están formadas por estructuras terciarias. Son demasiadas cadenas polipeptídicas que puede haber varias formas globulares en las estructuras como lo es pues aquí. Y un ejemplo de eso se lo había dado con la hemoglobina. Y resumiendo todo esto, pues vamos a tener esta siguiente imagen. Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y la estructura cuaternaria, que como ven solamente son uniones de cadenas polipeptídicas de la estructura terciaria que van a formar una forma globular, ¿vale? Y pues esperando que estén muy bien, les deseo todo el éxito del mundo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.